Hola, ha sido recurrente la consulta sobre la pensión de invalidez en nuestra página web, así que vamos a desarrollar este tema. Empecemos por decir que la pensión de invalidez se reconoce solo a las personas que están afiliadas al sistema de seguridad social y se puede reconocer por dos condiciones. Una, si se tiene una enfermedad o un accidente de origen laboral, y dos, si se tiene una enfermedad o un accidente de origen común. El primero lo reconocerá la administradora de riesgos laborales. El segundo lo reconocerá Colpensiones o la administradora de fondos de pensiones. En los dos casos necesitas tres elementos. 1. Determinar el origen de la invalidez. 2. La fecha de estructuración. Y 3. La pérdida de capacidad laboral establecida en un dictamen que te da el porcentaje, la fecha y las condiciones de la invalidez. Empecemos por hablar de esa pérdida de capacidad laboral. Es una condición que se evalúa en todas las personas cuando por razones de una enfermedad o de un accidente ya no puede seguir desarrollando las mismas actividades que desarrollaba de forma normal. Este es un proceso médico y jurídico. Hablaremos por ahora del proceso médico y luego hablaremos del jurídico. El proceso médico es necesario para que se pueda establecer el origen de la condición de la persona. Es decir, siempre que tenemos una enfermedad o que se sufre un accidente, lo primero que se hace es acudir a los primeros auxilios y con ello a una EPS o a una institución de salud para que nos atienda. Y este es el momento donde empieza el proceso de calificación y tengo que decirles, siempre digan la verdad en el momento en que entran a urgencias o que son atendidos por un médico, porque ese médico escribe lo que dice ese paciente en el momento que llega y eso va construyendo la epicrisis en la historia clínica. Y cuando dices mentiras por alguna razón, eso ya no se puede cambiar y puede afectar tu derecho pensional. En el momento que el médico te atiende en urgencias y empieza a realizar el proceso clínico a través del triage y luego determina cuáles son las acciones que se deben hacer dentro de la clínica para poder estabilizarte o mejorar tu condición de salud, es la determinación del origen de esa condición en la que estás. Es decir, ¿sucedió por causas del trabajo según lo que has contado o sucedió por causas comunes en tu vida normal, en actividades de la familia? De ahí empieza el sistema de seguridad social a determinar cuál es la entidad encargada de hacer todo el proceso y sobre todo de reconocer las prestaciones económicas. Entonces empieza la incapacidad temporal, según la determinación de la condición. Si fue en el trabajo, la reconoce la ARL al 100% de tu ingreso base de cotización y si fue común, la reconoce la EPS al 66%. Aquí empezamos a identificar la diferencia en decir la verdad para poder establecer el origen de la condición médica. Sigamos hablando del proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Este lo realizan las entidades de la seguridad social y es necesario para que las personas puedan reclamar los derechos dentro del sistema. Es un formato establecido por el Ministerio del Trabajo para la administradora de riesgos laborales, para las juntas regionales de calificación que están en todos los departamentos, para la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que está en Bogotá y para las administradoras de fondos de pensiones y Colpensiones. Hablemos hoy de dos elementos importantes que deben identificar y son las fechas. Existen dos fechas que deben saber reconocer para la determinación de los derechos en el sistema. La primera se llama la fecha de declaratoria y la segunda se llama la fecha de estructuración. La fecha declaratoria es la primera que aparece en el dictamen porque es el momento en el cual
se emite el dictamen, se notifica a la persona interesada y es la fecha que deben tener presente para presentar el recurso contra ese contenido del dictamen que puede no ser a su favor. Deben contar 10 días después de la notificación del envío de este dictamen a su correo electrónico. Si dejan pasar esos 10 días, ese dictamen queda en firme. Quiere decir que sobre él ya no se puede presentar ningún recurso a Junta Regional o a la Junta Nacional. Solamente queda pendiente poder presentar una demanda judicial ante el juez ordinario laboral para pedirle que cambie las condiciones del dictamen. Para este término tenemos 3 años, pero si podemos presentar los recursos a tiempo dentro de los 10 días, nos podemos evitar un proceso judicial que demora entre 2 a 5 años. La segunda fecha, que es muy importante para que ustedes la identifiquen, es la fecha de estructuración, que aparece al final, vamos a buscarla aquí, de todo dictamen. Aquí está. Siempre aparece al final del dictamen y es el que determina la fecha de estructuración, es la que determina el momento en el cual una persona pierde un grado o la capacidad laboral para seguir desarrollando las actividades normales que venía desarrollando en términos personales y en términos laborales. La fecha de estructuración define el derecho que tiene la persona al reconocimiento de una indemnización por pérdida de capacidad laboral ante la ARL si es de origen laboral, o el reconocimiento de la pensión de invalidez ante la Administradora Colombiana de Pensiones o las administradoras de fondos de pensiones. Y esta fecha es la que nos ha dado mucha discusión con relación al reconocimiento de los derechos, porque pueden encontrar que las juntas, Colpensiones o cualquiera de estas entidades les determina como fecha de declaración la misma fecha de estructuración. Y puede suceder, puede que sea cierto, pero en la mayoría de casos no es así, porque la fecha de estructuración es cuando pierdes la capacidad y puede que hayas llegado a este proceso de calificación después de una tutela, después de muchas discusiones de llegar a este proceso. Eso quiere decir que tú no perdiste la capacidad laboral el día que te calificaron, la perdiste años atrás. Y esta fecha hace que se te reconozca el derecho si has logrado el 50% en pérdida de capacidad laboral para la pensión de invalidez. Hay una norma en relación a la pensión de invalidez que dice: debes tener 50 semanas cotizadas, esto es un año desde la fecha de estructuración hacia atrás. Esto quiere decir que en la fecha esta determinada debes contar 3 años hacia atrás y tener 50 semanas en estos 3 años. Y hemos tenido en nuestra firma de abogados procesos en los cuales quien califica le da la fecha de estructuración del mismo día de la declaratoria, dejando a la persona sin la posibilidad de tener el reconocimiento de estas 50 semanas, porque la fecha de estructuración se puede dar dentro de los tiempos en que la persona estuvo cotizando o en los tiempos en que ya no está cotizando, en que no está afiliada a la Seguridad Social. Y si se presenta bajo estas condiciones, seguramente la persona tiene cotizaciones para este tiempo, pero no las tiene en estos 3 últimos años antes de la fecha de estructuración. Revisen sus dictámenes y si tienen dudas al respecto, por favor, escríbanos. Y la fecha de estructuración debe tener el análisis detallado de la condición de la persona al momento de perder la capacidad laboral. Ha sido analizada por la Corte Constitucional porque hemos encontrado errores en el momento de calificar y determinar la fecha de estructuración. La Corte Constitucional
ha ayudado a los trabajadores o a los afiliados a la Seguridad Social a determinar esta condición. Hemos dicho que la fecha de estructuración es el momento en que se pierde la condición de trabajar. Pero existen enfermedades que sufren las personas en las cuales desde su diagnóstico pueden pasar por una incapacidad temporal, pueden regresar al trabajo, pero esa enfermedad se considera, según análisis médico y realizado por la misma Corte Jurídico, que son enfermedades crónicas, degenerativas o enfermedades de nacimiento, es decir, congénitas. Entonces, estas enfermedades, hablemos de las congénitas, aquellas en las que surgen desde el nacimiento de la persona. Dentro de estas, el síndrome de Down. Y esta persona con su síndrome de Down, con una familia que lo quiere, con una familia protectora, logra desarrollar muchas habilidades y entrar al mundo del trabajo cuando cumple 18 años o antes. Y en ese proceso médico y en ese proceso laboral puede avanzar y prestar el servicio y vincularse a la sociedad y ser productivo, pero llega un momento en la vida de las personas con síndrome de Down en donde la enfermedad se exacerba y ellos empiezan a perder esas condiciones que ya habían desarrollado, y desde ese momento se puede considerar que pierde la capacidad para sostenerse por sí solo, para prestar el servicio, para trabajar. Y ese es el momento de la fecha de estructuración, más no el nacimiento. Esas enfermedades son las que la Corte Constitucional ha dicho hay que calificar a la persona en el momento en que perdió sus condiciones de poder solucionar su vida económica y su vida independiente, desde el momento en que dejó de trabajar y ya no pudo volver al desarrollo normal de sus actividades, aun cuando la enfermedad la adquirió desde el nacimiento. Existen otras enfermedades que son las degenerativas o crónicas, que están claramente identificadas en el Manual Único de Calificación de Invalidez, y son aquellas enfermedades que se adquieren o se desarrollan y las personas pueden vivir con estas. La diabetes, todas las enfermedades mentales, todas las enfermedades en las cuales las personas requieren medicamentos permanentes, pero hay un momento en la vida en donde ya ni los medicamentos le permiten desarrollar sus actividades y hay una limitación para obtener los recursos económicos por sí mismos. Y entonces ahí, cuando pierde las capacidades funcionales o biológicas o sociales o psíquicas, es el momento de establecer fecha de estructuración. Y bajo esas enfermedades, las calificadoras de pérdida de capacidad laboral deben tener muy presente, según la historia clínica, el momento en que se pierde la condición laboral, que no surge desde el momento del diagnóstico. Así, revisen sus dictámenes y si tienen alguna dificultad o han encontrado que tienen enfermedades congénitas, degenerativas o crónicas que les fueron mal calificadas, contáctenos. Nosotros en Labor Quality Consultores podemos ayudarles. El dictamen de pérdida de capacidad laboral tiene otro capítulo que tiene que ver con las áreas ocupacionales y es este cuadro que está en el formato. Esas áreas son evaluadas desde el momento que entras al consultorio y saludas al médico o al profesional de la salud que te va a calificar. Todos ellos, por su formación profesional, son muy educados, son muy amables, pero cada pregunta que te hacen y cada diálogo que tienen contigo desde el inicio de la consulta está evaluando las áreas ocupacionales. Y te da 0 cuando no tienes dificultad, 0,1 dificultad leve, 0,2 dificultad moderada, 0,3 dificultad severa y 0,4 dificultad completa.
¿Dónde se refleja esa dificultad? En cada pregunta que el médico te hace sin decirte que te está evaluando. Y te evalúa el aprendizaje, la comunicación, la movilidad, el autocuidado personal y la vida doméstica. En este cuadrito, cada uno de ellos tiene 10 oportunidades de calificación que van de 0 a 0,4. Y la suma de esos 10 en cada componente debe tener máximo 4 puntos, que en su total llega al 20%. Es decir, de tus respuestas depende que obtengas el 20% de la pérdida de capacidad laboral, que se sumará a la calificación de las enfermedades en el cual no tienes conocimiento, no puedes evaluar porque es una calificación solo médica, pero frente a estos puntos sí debes tener cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque como muchas personas tratan de ir de la mejor manera presentados, de no decir todas las dificultades que en realidad están viviendo en su casa, con su familia, por las enfermedades que tienen, corren el riesgo de disminuir el porcentaje de pérdida que le dan las áreas ocupacionales. Y estoy hablando de que en el aprendizaje tienes 10 momentos para que el médico te haga preguntas sobre lo que escuchas, lo que ves, las cosas que escribes, tus conocimientos, tu nivel académico. Hace conversaciones contigo para evaluar las formas en que tú respondes, y a eso le puede considerar que no tienes dificultad o que tienes una dificultad completa. Cuando te evalúa la comunicación, esto se ve desde el momento que entras al consultorio, que saludas muy amable, que respondes con mucha paciencia, que mantienes un diálogo calmado, que mantienes la mirada al médico, que no te molestas en relación a las preguntas que te está haciendo con la enfermedad. Y a veces tratamos de disimular y de no decir la verdad por pena al médico, porque no vean nuestra condición. Y ahí, trabajadores, es donde tienen que decir la verdad, cómo se sienten. Y si en ese momento sienten una necesidad de gritar, de llorar, de no contestar, que les molesta su situación, eso significa que puedes estar en un 0,4 y ganarte este 4%. Cuando te evalúan la movilidad, tiene que ver con tus posibilidades de moverte. Al médico se le puede caer un esfero para que lo alces, puede pedirte que te cierre la puerta y regreses. Cada una de las cosas que el médico o el profesional de la salud hace en el momento de la calificación es para evaluarte esto. Te pregunta cómo llegaste, si en taxi, si en bus, si solo, si acompañado, si puedes manejar, si caminas, porque ahí está el grado de dificultad de esa movilidad. Y tienes otros 4 puntos por ganar o por perder por las respuestas que puedas brindar. También te evalúa el autocuidado personal, y ahí sí que está la clave, porque cuando te están evaluando condiciones personales que en casa tú no cumples, tú no atiendes porque te sientes muy mal, pero llegas a la cita médica en condiciones distintas. Estoy hablando de llegas muy bien bañado, muy bien perfumado, muy afeitado, peinado, maquillada, muy bien vestida, muy bien combinada. Eso significa que el autocuidado personal te puede dar 0. Cuando en realidad en casa te pidieron que te bañaras, en casa no te levantas de la cama, no te quitas la pijama, no te bañas, no te arreglas porque estás deprimido o las condiciones físicas que estás sufriendo no te lo permiten. Si eso es lo que en verdad vives, pues vas a la cita médica en esas condiciones, porque estos puntos te evalúan en el autocuidado personal. Si tienes zapatos o llegas en pantuflas, si llegas bien vestido o no llegas bien vestido, si llegas con tu peinado bien hecho o ni siquiera te has bañado. Así que revisen, decir la verdad en las verdaderas condiciones en las que están para llegar a esa cita.
Y finalmente la vida doméstica. Esto sí que es importante, porque todas las enfermedades y las patologías que tenemos afectan la vida personal. Y la vida doméstica tiene que ver con las preguntas que te hace el profesional de la salud que te evalúa con relación a las actividades normales que haces en casa. Si te gusta ver televisión, si te gusta ir de paseo con la familia, si lo has vuelto a hacer, si no lo hacías. Y cada una de esas preguntas, recuerden, es un 0.4 que van a ganar o que van a perder para llegar al 20%. Así que analicen, revisen y tengan cuidado en las respuestas que den a los médicos, porque ellos desde el saludo los están evaluando. Si tienes algunas dudas y si tienes dificultades o vas a asistir a una cita de revisión de pérdida de capacidad laboral y tienes dudas, contáctanos. Labor Quality Consultores te puede ayudar. En el dictamen de pérdida de capacidad laboral hay un capítulo denominado el rol laboral. Tiene unos porcentajes establecidos claramente en el manual que debe determinar el médico cuando hace la calificación y se refiere a las restricciones del rol laboral en el cual se evalúa de 0 al 25% cuando la persona en razón a la enfermedad o al accidente y por el origen de estas condiciones no ha podido regresar a su trabajo o ya no puede realizar las actividades que realizaba antes de la calificación. Por eso es importante determinar el origen de las patologías que tienen una relación directa con el desarrollo profesional y laboral de los trabajadores. Luego califica la autosuficiencia económica, que es el análisis de las condiciones económicas de la persona desde el momento en que perdió su capacidad laboral, no por las condiciones económicas del país, ni por los aumentos de los salarios mínimos, ni por las ayudas económicas de su familia, ni ninguna clase de ayuda que pueda tener del Estado. Es su autosuficiencia en razón a la pérdida de las condiciones que ya no le permite tener el dinero, los ingresos o los salarios que tenía antes de la enfermedad o del accidente. Y finalmente el porcentaje de la edad cronológica sí es taxativo en la norma. Va de 0.5 según la edad hasta el 2.5 para las personas mayores de 60 años. Y este acápite suma el 30%. Así que sigue siendo muy importante mirar la calificación de pérdida de capacidad laboral con relación al origen de las patologías, por el accidente o la enfermedad. Esta calificación es taxativa según el manual, así que pueden revisar en sus condiciones laborales esta calificación y si tienen alguna duda y si tienen alguna necesidad de consultar, por favor llámenos. Hemos llegado al final de la comprensión de dónde sale el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se describe en un dictamen. Y ese es el denominado total, cuando le entregan el dictamen y le dicen cuál es el porcentaje final. Es la suma de las deficiencias, que son las afectaciones médicas que deben llegar hasta el 50%, y sobre eso la discusión es solamente médico-científica. Depende de las afectaciones del accidente de trabajo o accidente común y del nombre que se le da a las enfermedades junto con las condiciones de salud de la persona. Más el rol laboral, que lo hemos hablado y puede llegar hasta el 30% de pérdida de capacidad laboral con las áreas ocupacionales. Esto le da el porcentaje total que las personas reciben en el dictamen cuando al final le dicen cuánto es el porcentaje final. De tal suerte que de ustedes dependen dos elementos, el rol laboral y las áreas ocupacionales, que suman el 50% de la pérdida de capacidad laboral. Así que con una buena calificación, si la pensión de invalidez requiere del 50% de pérdida de capacidad laboral, en la calificación de estos dos acápites está su suerte
de tener el derecho al reconocimiento de esta pensión. Seguimos dialogando a través de nuestra página web www.Labor Quality Consultores y en nuestras redes sociales Instagram Labor Quality Consultores SAS.